dato de la pobreza siempre es un dato desalentador, ¿no? Y más cuando en la Argentina no paran de aumentar ese porcentaje. En el último semestre, es decir, en los primeros 6 meses de este año, casi 41% de pobreza en nuestro país. El dato más alarmante es precisamente la cantidad de niños en plena etapa que son pobres, que no tienen cubiertas sus necesidades. Estamos hablando de más del 56% de chicos entre 0 y 14 años que están en la pobreza en nuestro país. Y esto no es adjudicable solamente al gobierno de turno. Venimos mencionando una y otra vez que la pobreza es estructural, que lleva años y que en realidad tiene causas y consecuencias en un sinfín que no terminan de resolverse. Realmente la situación aumenta y me pregunto si en algún punto la naturalizamos. ¿Será que queda simplemente en un arrojo de un dato en el que se mide o que mide el INDEC? Esperemos que no. Por supuesto que estos números son alarmantes, casi 41% en total, más del 56% de niños menores de 14 años, pero también hay que ver qué se puede hacer para que estas políticas empiecen a funcionar y empecemos a sacar a esos niños de la pobreza, porque cuesta, no es mágico. Y en algún punto nuevamente esperar al próximo dato. No naturalicemos esos datos, porque realmente tienen historias del futuro y del presente en cada uno de estos números que se vienen plasmando. En el medio de todo esto, por supuesto, la situación del país agravada por la pandemia. Se conoció que Argentina es el 8º país con más cantidad de infectados a nivel mundial. Por lo tanto, también se suma una situación compleja. Quizás es momento de empezar a ver cómo resolver y poner manos a la obra. Ya estamos con todo el equipo que nos toca, como les decía al principio. Espero que no naturalicemos la pobreza y que quede en un mero dato, ¿no? Hay historias humanas detrás de todo eso y también hay causas y consecuencias. No solamente la pobreza, sino después también es un problema estructural para todo el país y su desarrollo, por supuesto, ¿no? Porque venimos pidiendo para el crecimiento de la economía, la producción de la riqueza. Bueno, esto también requiere de tener en cuenta la cantidad de personas que pueden empujar en pos de esos objetivos que tienen algunos sectores de la sociedad. El dato es alarmante, como les venía diciendo. Chicos, vamos a hacer una recorrida para un poco discutir estos datos sin perder de vista, y ahí me quedo a discreción de que lo más alarmante es la situación de los niños, esos niños que van a tardar muchísimo en recuperarse. Un adulto que es pobre, pero que tuvo una buena alimentación, que tuvo una vivienda, que afrontó cosas por ahí desde la humildad, pero digo, sin que le falte comida, tiene un crecimiento muy distinto a esta cantidad de niños que estamos mencionando. Gise, me gustaría saber el primer impacto del gobierno con estos números. Bueno, el gobierno lo que dice es lo mismo, lo dice off y on, prácticamente dice lo mismo. Que esto es atribuible a la pandemia, por supuesto, y que hubiera sido mucho peor, o sea, el número hubiera sido mayor si el Estado no hubiera realizado la asistencia y la ayuda social que realizó, porque el INDEC cuenta los ingresos del IFE, de la tarjeta alimentaria y de otras ayudas que hace el Estado para hacer la estadística de la pobreza. Otra cosa que también dicen es que esto demuestra además la desigualdad que existe en la Argentina. Es real. Y te ponen, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en donde solo digo, es un montón, pero igual comparado con otras regiones, solo hay un 17,3% de pobreza, y la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, que tiene el 52,2% de pobreza. Ahora, poneme un punto ahí. Yo quiero preguntarle a todos, ¿no? Teniendo estos datos en la mano, que de vuelta no se le atribuye a este gobierno nada más, sino un problema estructural que atravesaron todos los gobiernos, evidentemente nadie pudo resolver de raíz. ¿No es lo mismo 40, 50 que 60? O sea, si el próximo semestre tenemos un 60%, ¿es menos grave que el 40%? Y hay más gente que va a estar pasando hambre. Hay más gente, pero es igual de grave. A lo que voy es
ya los números son muy altos, por más de que aumenten, son alarmantes. Bueno, fíjate a dónde nos hemos ido, que mencionamos que la opulenta ciudad de Buenos Aires solamente tiene un 17% de pobreza, lo cual quiere decir que 2 de cada 10 porteños es pobre. O sea, y nos parece, qué opulento, qué bien que estamos, 17%. Pero es la realidad de un país en el que si cobras menos de 46.000 pesos, si tenés familia, sos pobre, y si cobras 50.000, pagas ganancias. O sea, está claro que lo que no puede haber en la Argentina es clase media, gobierne quien gobierne, y las políticas también son discutibles porque con protocolos, si se hubieran aplicado un montón de protocolos, bueno, podemos hablar el día del lunes, todo eso, si se hubieran aplicado un montón de protocolos, por ahí la pobreza hubiera sido menor gracias al IFE, a que un montón de personas hubieran podido conservar sus puestos de trabajo, como se está demostrando hoy en día. Es importante lo que dice él en relación a lo que dice Nico, Nicolás, en relación a esta cuestión, esta cosa ideológica de creer que 50.000 pesos es un sueldo alto para pagar ganancias, porque si creen que ese salto desde el gobierno, entonces creen que uno de 40 no es. Bueno, estamos a un paso. No es bajo, si por no lo eso te modifican, digo, estamos a un paso de que un pobre pague ganancias. Pero por eso te digo, hay una concepción desde el gobierno y desde, no quiero decir clase dirigente, después nos retan, desde pero toda la dirigencia. de toda la dirigencia que creen Porque que el gobierno 50.000 anterior pasó lo pesos mismo. es un sueldo alto. Evidentemente no salen a comprar al supermercado todos los días. No, y Porque nadie sabe resolverlo. Mauricio Macri, cuando asumió, prometió dar de baja el impuesto a las ganancias, justamente porque era un impuesto al sueldo, lo que decía, y no lo logró, tampoco lo hizo. No estamos hablando de un gobierno solo, estamos hablando de un problema que ya está tan intrínseco que lo que yo tengo miedo es que termine siendo en un dato, ¿no? Bueno, 40, 50, 60... Es que si vos querés un dato, te lo resumo del siguiente modo. Cuando lo charlábamos con Facundo hace unas semanas, la pobreza del 5,7 que dejó la dictadura, un par de años después había trepado al 30, pero no volvió nunca al 5,7, bajó al 15. Después con la hiperinflación trepó al 49, pero no volvió nunca ni al 15 ni al 5,7, bajó al 23. Después pegó un salto al 38, no volvió nunca a ninguno de los 3 números anteriores. Y así quiere decir que cada crisis es un ladrillo más en la pared de la pobreza, de gente que nunca más vuelve. Vos imaginate 5,7% de pobreza tras la crisis del Rodrigazo y de la crisis inflacionaria de la dictadura militar. A lo que voy también en el aumento... Ese número hoy para nosotros es milagroso. Tampoco, a mi criterio, es festejable el descenso. Si en el próximo semestre logramos, esperemos, bajar de un 41% a un 39, 38, no es motivo de festejo. Es que la Igual seguís sigue siendo midiendo alto. por ingresos. Mañana subiste Son 1.000 millones pesos. de personas, Mañana ¿no? subiste, es que se sigue midiendo por ingresos. Mañana subiste 1.000 pesos los sueldos de cada uno de nosotros y sacaste de la pobreza al 3%. Por favor, En la ¿querías decir práctica, algo? no, y en la práctica eso no significa que dejes de ser pobre. Eso es lo que pasa. Me parece que la información igual es clave tener estos datos para tomar medidas y para justamente hacer políticas para resolver el problema. Lo cierto es que también es el reflejo de que las políticas fueron erradas o muy erráticas en los últimos, por lo menos 20, 30 años en la Argentina, por lo que comentaba Nico. Va subiendo Vamos a ver estructuralmente la pobreza. los distritos, ¿no? Bueno, los conglomerados. por las regiones, Dale, mira, son las contanos. del noreste, que tiene casi el 43%. Bueno, el Gran Buenos Aires con el 41,6% y el noroeste con el 40,7%. Y después te puedo decir 10 entre ciudades y regiones, que Dale, es Concordia, 52,2%, Gran Resistencia, 48,7%, Salta, 45,5%, Rawson, Trelew, 43,5%, Santiago del Estero, La Banda, 42,9%, Gran Santa Fe, 42,6%. Fíjense, ¿no? 40 y pico, Tremendo, no 40 baja y ninguno a pico, 40. 40 y pico. Formosa, 42,4%, Gran Rosario, 41,8%, Gran Mendoza, 41,5% y Viedma y Carmen de Patagones, 41,4%. Lo que sigue es 38, 39, ¿no? Salvo la ciudad de Buenos no estamos Aires. hablando de 10. Claro. Que es lo que decíamos recién, Tremendo. si de 40 y pico nos vamos a 38, es igual de grave, son números realmente dolorosos también en algún punto, que espero que no queden, insisto, espero que no queden en tan solo un dato. El presidente habló, si querés te lo digo, porque él habló en el discurso inaugural de la Pastoral Social Porteña, vía Zoom, de manera virtual. Dijo, nadie puede estar en paz con su conciencia si 4 de cada 10 argentinos son pobres. Destacó el rol del Estado, lo que te decía que también dicen en off, y también destacó esto de que hubiera sido más alta la pobreza si el Estado no hubiera ayudado. Y también dijo que ojalá la pandemia deje una sociedad más solidaria.
No sabemos esto qué significa, si significa que hay que sacarle a la ciudad más puntos de coparticipación porque lo están marcando, ¿no? Esto de las igualdades. Y uno dice, hay pobreza estructural, hay desigualdades, pero también en Formosa hay una persona que gobierna hace 26 años. Entonces, habría que ver también. Es un cómo buen va debate la- igual, el de la 17 solidaridad. Y 17% de pobreza en la ciudad de Por Buenos eso. Aires será menor que el conurbano, pero es altísimo también. Si la Es solidaridad altísimo. del presidente se refiere a tratar de asistir, ayudar a los comedores, fortalecer las organizaciones sociales que ayudan y demás, es importante, por supuesto, porque hay que darle de comer a esa cantidad de gente. Ahora, también es importante que propiciemos todos como sociedad y la dirigencia en particular herramientas para que esas personas puedan salir de esos lugares de pobreza, que realmente no queden ahí atrapados, porque no quieren, la gente no quiere quedarse en esos lugares. Hay muchas personas que realmente quizás no se imaginan cuál es el porvenir que les puede dar esta sociedad. Si no hay oportunidades, es imposible que puedan llegar a alcanzar algo. Pero una de las oportunidades las dan precisamente las inversiones o los proyectos que en diferentes sectores pueden generar productividad y riqueza. ¿Qué opciones tenemos en este sentido, Facundo? Te traigo algunos ejemplos de lo que se hizo en la Argentina y lo que se puede llegar a hacer. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso del Valle de Río Negro. Argentina desarrolló desde la década del 60 todo ese valle en base a los ríos que hay en la zona y se transformó en el mayor productor y exportador de naranjas y peras de todo el mundo en contraestación. Es decir, le vendemos al hemisferio norte, cuando ellos no producen, las peras y manzanas que consumen. Bueno, en la última década eso no solo se estancó, sino que cayeron las exportaciones de peras y manzanas. Pero hay, por ejemplo, otro dato interesante en esa misma zona donde, por ejemplo, se producen cerezas. Pero ¿Sabes? perdón, a un punto, ¿cayeron porque hubo poca producción o porque no se supo vender? Las dos cosas. Cayó la producción y obviamente esos mercados son atendidos ahora, por ejemplo, por Chile, acá al lado. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esa zona con las cerezas? Argentina exporta 5.000 toneladas por año. ¿Sabes cuánto exporta Chile de cerezas? Por ejemplo, 150.000 toneladas. 30 veces más que la República Argentina, porque tiene una política desde hace 3 décadas de justamente conseguir mercados como China para venderle este producto. Y eso genera miles de puestos de trabajo, porque es un trabajo muy manual. Otro caso que se habló mucho en las últimas semanas en la Argentina, las famosas y polémicas granjas porcinas chinas. Y ahí también podemos trazar un paralelismo con Chile. Chile no produce ni el maíz ni la soja que alimentan a los cerdos, y sin embargo Chile exporta 7 veces más carne porcina que la Argentina, y de hecho nos compra el maíz y la soja a nosotros, a la Argentina. Y por ejemplo, si solo se duplicasen la cantidad de granjas porcinas en la Argentina, se generarían al menos 17.000 puestos directos de trabajo en zonas que realmente necesitan más puestos de trabajo, que están en el interior, justamente para descentralizar la situación del conurbano bonaerense, generar granjas porcinas en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba. Escucho y me pongo a pensar en esa frase de la Argentina de la riqueza, ¿no? La Argentina es un país rico y yo acá, desde este espacio, vivo diciendo que tenemos un Estado pobre, que no puede alcanzar con todo. Y te escucho una vez más y digo, tenemos la forma de hacerlo más rico, ¿me entendés? No tenemos Totalmente. la herramienta. Ni siquiera tenemos que salir a vender al mundo. Son todos productos que el mundo consume y a gran escala. El gran ejemplo, la gran aspiradora es China, que por ejemplo no compraba carne vacuna hace 12, 13 años y hoy se lleva el 75% de la producción de carne que Argentina exporta al mundo, de carne vacuna. Entonces, evidentemente hay demanda, lo que hay que generar es la oferta desde Argentina, pero no lo estamos haciendo. Y así te puedo contar, como te conté el caso de las cerezas o la carne porcina, lo mismo ocurre en arándanos, por ejemplo. Chile exporta 17, 18 veces más que la Argentina. Tiene tratados de libre comercio con todo el mundo y eso se traduce en más empleo. La industria vitivinícola es otro gran ejemplo. Chile exporta el doble de vinos que la Argentina y nosotros creemos que tenemos los mejores vinos. Bueno, Chile exporta literalmente el doble. Eso significa el doble de empleo, el doble de impuestos Ustedes también. saben que yo viví en el exterior y siendo que los vinos argentinos tienen muy buena fama en las góndolas de Moscú. Para quienes no saben, yo estuve viviendo allí casi 3 años. En las góndolas de los supermercados,
los vinos eran chilenos. Sí. No encontraba en buscaba- Argentina. Tremendo. En Londres lo mismo. En Japón lo mismo. Yo buscaba en Japón, En entraba Taiwán a lo mismo. buscar justamente productos argentinos. Lo único que encontré Pero te estoy hablando del de supermercado de Argentina barrio. fueron El bonobones, supermercado de barrio de Moscú. bonobones de Arcor. Es lo único que encontré en Japón. Era dificilísimo encontrar vinos y en todos lados estaba la banderita de Chile con sus vinos, por ejemplo. Entonces, son algunos solamente de los sectores que se pueden potenciar en la Argentina para justamente descentralizar las grandes urbes y generar más trabajo y más riqueza. Sin embargo, uno cuando revisa las encuestas, más que nada cuando empieza a ver cuáles son las preocupaciones de los argentinos, de la sociedad en general y en todo el país, la pobreza no siempre está entre los primeros lugares. Aparece en el tercero o cuarto lugar en general, pero la seguridad sí. ¿No? La seguridad o la inseguridad, mejor dicho, aparece como una de las principales preocupaciones de las personas. ¿Qué es lo que sucede en este caso en los distritos? ¿Cómo se comporta la seguridad Bueno, esto y los delitos? Esto es un dato positivo dentro de lo negro que es el asunto, ¿no? Porque siempre se relaciona la delincuencia con la pobreza, ¿no? Es normal. Sí, un estigma terrible. Un estigma terrible. Bueno, ninguna de las ciudades, a excepción de Rosario, ninguna de las ciudades que tienen mayor índice delictivo figura entre las ciudades que tienen mayor índice de pobreza. Ninguna. ¿Sí? Arrancamos. Lo que tiene que ver, sacando Ciudad de Buenos Aires y conurbano, grandes conglomerados. La Plata es algo que siempre se debate si es conurbano o no, si vamos por autopista no es conurbano, si vamos por la Calchaquí sí, pero bueno, la sacamos del conurbano. Pican punta en la provincia de Buenos Aires en todos los rubros delictivos. Seguido de Mar del Plata, en lo que tiene que ver con robos violentos y homicidios. Hemos visto videos este año, la verdad, de Mar del Plata. Estoy dando datos del 2019, no datos del 2020. Vamos a ver con qué nos encontramos a fin de año. Rosario, obviamente, tiene la tasa más alta de homicidios del país en una guerra que están teniendo contra el narcotráfico y el narcotráfico entre ellos desde hace ya años. San Miguel de Tucumán pica en punta en robos violentos. Neuquén, la ciudad de Neuquén, que se ha visto triplicada, creo que su población en los últimos 10 años, si mal no recuerdo, obviamente no fue acompañado de infraestructura que incluye mayor presupuesto en seguridad, le gana a la ciudad de Buenos Aires en la cantidad, de robos. ¿Sí? La ciudad de Córdoba y Para que Río es Cuarto. llamativo, ¿no? Habría ¿sí? que evaluar cada zona, pero es llamativo. Es que cuando se te expande la cantidad de población en muy poco tiempo, la infraestructura de seguridad no acompaña eso. Claro. Entonces se te dispara también eso. Córdoba y Río Cuarto son dos ciudades dentro de la misma provincia que tienen altos índices de robos y homicidios. Y Chubut figura, pero por una cuestión de porque esto es una cuestión proporcional. Entonces, si Claro. tuviste 5 homicidios en un año y tu población es de 200.000 habitantes, vas a estar arriba en el ranking. porcentaje. Lo que sí se desconoce en estadísticas de este año todavía, excepto el mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires y algunos informes de ONGs en la provincia de Buenos Aires, pero en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, perdón, ya denuncian que estiman que ha crecido un 30% el cuatrerismo interanual y eso está vinculado directamente con el hambre. Toti Flores es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la coalición cívica en Juntos por el Cambio. Toti, buenas noches, gracias siempre por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Analizábamos los datos de la pobreza y principalmente haciendo foco y preocupación en la cantidad de niños que están en el nivel de la pobreza actualmente. Me preguntaba en algún punto, porque los datos son graves, sean 40, 50 o 60, ya son números alarmantes. Si no se convierte un poco en un dato numérico en la sociedad y que tiende a naturalizarse. ¿Ustedes cómo lo leen? Si fuera así, la verdad que estamos en un problema muy serio, porque quienes estamos todos los días luchando para ayudar a resolver el tema de la pobreza, cuando aparecen estos datos se pegan muy fuerte, duelen, son datos que duelen porque vos conocés a la gente que está en esta situación de pobreza que decimos, ¿no? Y el tema es que son millones y hace muchos años que esto se repite. Es decir, no hay políticas que puedan revertir eso y eso es muy, muy preocupante. Cada vez que aparecen los datos uno se sensibiliza y dice, bueno, esto no puede ser en una Argentina con la riqueza que tenemos y todo eso, pero después las políticas, tanto económicas como sociales, no resuelven el problema y eso es un gran
una gran deuda que tiene la democracia, ¿no? Porque la verdad que eso no se ha podido parar. Sí, Nico. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si uno parte, recién hablamos de la pobreza del año 82, que era 5,7, pero si uno toma los últimos 30 años, o sea, de la crisis hiperinflacionaria para acá, y hace un promedio, el promedio nos da un 30-35% anual de pobreza. O sea, duele lo que usted dice, pero sí, es como que más o menos nos hemos acostumbrado al 35%, nos sorprende cuando salta al 40%. ¿Qué repercusiones tiene, según lo que usted percibe desde hace años por su trabajo, en cuántas generaciones llevan de pobres algunas familias? Sí, yo creo que ya van por la segunda, seguro, generación, y el tema de la pobreza también va cambiando los patrones culturales. Yo cuando vine a Buenos Aires, que vine de la provincia de Entre Ríos, y vine a vivir en una villa, tenía claro que la villa era nada más que un tránsito. De emergencia. Y de verdad estuve un año ahí porque mis hermanos vivían en la villa, conseguí un trabajo más o menos estable y me compré el lote, fui haciendo la casa, después me mudé, pero uno tenía la certeza de que podía salir. El tema de hoy es que, por ejemplo, los asentamientos, las construcciones ya no son la Castilla. Uno entra en un asentamiento y empieza a poner ladrillo, como se dice en el barrio. Y eso hace de que vos de alguna manera pienses que no vas a salir de ahí. Y yo veo ahora los asentamientos como el de Guernica. ¿Cuántos años va a pasar hasta que realmente, si eso se consolida, cuántos años va a pasar para que lleguen los servicios, para que llegue la mejora en la calidad de vida de la gente? ¿Y cuántas generaciones van teniendo eso de que no se puede salir? La crisis del 2001 dejó la posibilidad de una nueva cultura, diría yo, que es la cultura de la sobrevivencia. Cuando vos perdiste el trabajo en la crisis de los 90 y después viste que el país se podía fundir, de pronto generaciones enteras perdieron la esperanza de ascenso social, cosa que teníamos nosotros muy arraigado, esa idea de ser de clase media. No tenía problemas ideológicos para decir yo quiero ser de clase media. Como hoy tampoco la gente tiene problema en decir que quieren ser propietarios. El tema son las oportunidades que tiene, y la oportunidad lo da el trabajo, que es lo que en la Argentina no se está generando. No se desarrolla. Así es. Y la pandemia está peor. Ya vamos a adentrarnos, Toti, en el tema de Guernica, pero quiero profundizar un poco acerca de estos datos de pobreza, porque de verdad me parecen alarmantes en su totalidad. Insisto que la situación de los chicos entre 0 y 14 años me resulta muy dolorosa. Creo terrible, que toda la terrible. sociedad tendría que estar hablando de este tema. Sigamos con las preguntas, ¿sí, Facu? Sí, y me pregunto en ese sentido, Toti, porque genera realmente dolor de estómago. El dato, 56, casi 6 de cada 10 menores de edad en la Argentina están en la pobreza. Y me pregunto si eso se traduce también en hambre, si pasan hambre o al menos tienen garantizado la alimentación, con lo importante que significa la nutrición en los primeros años de vida. Yo creo que hoy la Argentina está pasando por una situación donde hay gente que no tiene para comer una comida y que concurre a las ollas populares. Nosotros acá en La Ferrera, en la cooperativa La Juanita, no tenemos comedor, pero ante la emergencia muchas asociaciones que hacen vianda y todo eso nos traen 2 o 3 veces por semana y vamos dando a la gente. Y la verdad que yo, que conozco hace 30 años el barrio, no podía creer que algunas personas que lo conozco, que han trabajado toda su vida, pudiera venir a la olla popular, y vienen con mucha vergüenza, y eso también tiene un impacto en la familia, porque aquel padre que siempre ha sido proveedor, que tiene el orgullo de llevarle lo que necesitan sus hijos, por lo menos lo que puede a partir de su trabajo, de pronto estar viniendo a buscar la comida te genera como una gran pérdida de tu propia autoestima, y eso está pasando también en estos lugares. Corroe hasta el tejido social, sí, Gise. ¿Qué tal, Toti? ¿Y cuánto influye el discurso, yo diría ideológico, de un gobierno que habla en contra de la meritocracia? Por supuesto que se necesitan igualdad de oportunidades, ¿no? Pero que no destaca ni el mérito ni el esfuerzo, como para decir, bueno, yo soy el Estado el único en el que podés confiar, ¿no? En el asistencialismo. Digo, eso, con esa mentalidad, ¿se puede salir de la pobreza?
No, no, categóricamente no. Y eso creo que lo que instaló el 2001, como que el Estado era lo único que podía dar alguna previsibilidad a esa salida de la incertidumbre que dejó la gran desocupación. Y no se pudo revertir eso. Está instalado como una cultura. Y la cultura de la sobrevivencia también te cambia todo tu relación con el otro. Alguien que está pensando en sobrevivir día a día, el tema de la violencia y las cosas que no se deben hacer, se hacen. La otra cuestión que a mí me parece muy importante es esta cuestión que se planteaba en el tema de los niños. No solamente desde el punto de vista estructural, biológico, de la posibilidad de no poder estudiar y todas esas cosas, sino también qué le decís, cómo armás todo lo que es la enseñanza en la familia. Yo le decía, acá tenemos un jardín de infantes en la cooperativa y a veces me prendo en las conversaciones con los maestros que hoy están haciendo a través de teletrabajo, también enseñando a los chicos. Pero esto de que ellos llaman la estructura de demora, yo le decía, nosotros naturalmente lo hacíamos cuando le decíamos a nuestros hijos, mirá, ahora no te puedo comprar la pelota de cuero o la bicicleta, pero cuando cobre el aguinaldo, seguro que lo vamos a hacer. Y el chico pasaba 6 meses, 7 meses diciendo, bueno, cuando papá cobre el aguinaldo nos va a comprar tal cosa. Hoy eso no existe con los planes sociales porque vos no le podés prever qué vas a comprar. Y creo que eso trastoca toda la relación familiar. Una de las cosas que más rompe la pobreza es la estructura familiar en la familia que uno quisiera tener, digamos, ¿no? De que el padre proveedor, la madre que cuida a los chicos, hoy tienen que salir a trabajar. Hay veces los jóvenes andan en la calle, no tienen esta idea del trabajo y eso creo que es lo peor que nos va pasando porque se va perdiendo la esperanza. La pobreza también te trae un tema muy fuerte de que pérdida de esperanza que podés salir y muchos lo alimentan, muchos alimentan porque la pobreza ha sido funcional a una forma de construcción política y eso ya nadie lo niega. La otra ¿Cómo se hace para revertirlo entonces, Toti? ¿Cómo se hace para revertir esa situación? Yo creo que hay que partir de que tenemos que en esto no tiene que estar, se podría decir, dividida la sociedad en aquellos que queremos salir hacia el desarrollo y aquellos que piensan que la pobreza que le es funcional para hacer su construcción de poder y llegar a la corrupción y todas esas cosas. La sociedad tiene que empezar a cambiar y votar realmente a la gente que está pensando en eso, más allá de las ideologías, de qué opinión tiene. Y en ese sentido tiene que haber un cambio cultural. Para mí, yo votaría a alguien que me dice, vamos a trabajar juntos para empezar a resolver el problema. A mí me gustó la propuesta o esa aspiración que teníamos de pobreza cero, aunque sabíamos que no se lo podía lograr, porque eso te incentivaba a que vos puedas salir, a que te capacite, a que te reubique distinto en la cuestión del trabajo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho la experiencia con los potreros digital que nuestros jóvenes de acá del barrio pueden aprender un oficio tan importante como son los oficios digitales, que no necesitan ir a la universidad. Pero eso como una cuestión de trabajo, es decir, Toti, que tengan nadie niega que realmente ustedes articularon con la Juanita una destreza para tratar de darle herramientas a las personas que más necesitan y que puedan enfrentar hoy en día distintos puestos de trabajo. La realidad es que esto es algo que afecta a toda la dirigencia política. No se la podemos adjudicar a un sector nada más realmente. El porcentaje, recién comentábamos con mis compañeros, no paró de aumentar. Y realmente si desciende, y desciende en un 5%, en un 8%, tampoco es para festejar. O sea, hay que articular de alguna forma, porque darles de comer, le tenés que dar de comer, con las organizaciones sociales, con la ayuda, como sea. Porque esas personas, si no, tienen, vos dijiste recién, una comida al día, pero me provoca una angustia realmente que no me salen las palabras. Una comida al día. Ahora, después tenés que articular otra situación para generar empleo, para poder estimular a la gente, porque esas personas si entran en la depresión, obviamente creen que no van a lograr nada. Ahora, ¿qué se puede hacer? O ustedes como organización o desde la Cámara de Legisladores, la Cámara de Diputados, que vos estás presente, alguna herramienta realmente que trace y que nos olvidemos de las cuestiones ideológicas.
Sí, yo estoy trabajando proyectos con distintos diputados para la posibilidad de modificar algunas cuestiones que hacen que no se genere trabajo, que impiden el costo laboral y las mafias también de los juicios laborales. Tenemos que hacer algo, y en ese sentido estamos trabajando proyectos de ley para que puedan generarse puestos de trabajo. Para eso hay que dar una batalla, y la verdad que cultural, en el sentido que es necesario. Muchas veces a mí me sorprende que movimientos sociales que están desocupados plantean de que no quieren una flexibilidad en las condiciones laborales, porque eso va en contra de su derecho. Un derecho que no lo tienen, millones de personas que no tienen el derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo generar trabajo? Yo tenía mucha expectativa con la ley de economía del conocimiento, que iba a generar esta posibilidad que hoy tenemos en la Juanita. Y si lo hacemos nosotros, ¿por qué no darle escala? Esa escala lo tiene que dar el Estado, tiene que dar la política de Estado. Lamentablemente, las cuestiones ideológicas que se meten ahí impiden la posibilidad de sacar leyes que realmente tengan impacto en la gente y que sirvan para la gente. Hoy ya no alcanza con programas que vienen desde el Estado, que solamente a pico y pala tenés que sacar a la gente de la pobreza. Hoy tenés que pensar más para adelante, generando posibilidades con las nuevas tecnologías y toda esa cosa. Y el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tiene que jugar un rol también, no solamente dejarle al Poder Ejecutivo las propuestas. De visión, Cínico. Sí, diputado, si hay algo que marca una gran diferencia entre esta crisis de pico de pobreza de todas las anteriores respecto de los chicos, es que no hay escuelas, no hay educación. Y en ese sentido, solamente el año pasado se detectaron más de 100 casos de abusos sexuales intrafamiliares gracias al colegio. Históricamente se detectan casos de violencia familiar gracias al colegio. El colegio es... la escuela es el lugar donde se saca al chico de la calle principalmente, se lo contiene, además de educarlo. ¿Qué diferencias están viendo? Porque ya está, el año lectivo, si no hubiera habido pandemia, terminaría el mes que viene o el otro. ¿Qué diferencias están empezando a haber en los sectores más marginados ante la ausencia de la institución escolar? No, el tema es dramático. Primero que la escuela también es un lugar de contención, donde están los comedores sistemáticamente todos los días. Los chicos también de estos lugares van a comer ahí, cosa que ahora no se está haciendo. Se entrega bolsas de comida, bolsas de mercadería, de alimentos, pero no está la comida calentita diaria en las escuelas. Y el tema de tenerlo todo el tiempo en la casa, hacinado, hace que, por ejemplo, no puedan estar todo el tiempo y entonces van a las esquinas, y eso desarma toda la vida familiar. Yo creo que la no presencialidad en la escuela es un problema muy serio que no pasa solamente por el contagio. Defender la vida también es defender la forma de vida que tienen la familia en estos lugares, que hoy no lo pueden sostener. Me parece que hay cierta desidia en cuanto al conocimiento que se tiene que tener de estos lugares para poder generar política. Y hoy lo más impactante que hay en estos lugares es que el Estado no está, que el Estado no tiene presencia, que el Estado no es, el Estado presente no es darle un plano que vayan a cobrar al banco o un ingreso familiar de emergencia. El Estado tiene que estar con la cuestión de la seguridad, la salud, la escuela. La escuela es muy importante. Yo creo que no ver ese problema para mí es un problema muy serio que va a agrandar esta cuestión de la pobreza y fundamentalmente de la pobreza estructural, porque también si el niño pierde años en su formación, la posibilidad de los próximos años para obtener un oficio que realmente sea importante para su calidad de vida, no tiene oportunidad. Facu. Toti, uno de los efectos más graves, digamos, de la crisis del 2001 en la Argentina fue el cierre masivo de empresas, pero emergieron muchas cooperativas de trabajadores. ¿Crees que se va a repetir o ya estás notando que se vuelve a dar ese efecto ante el cierre masivo de empresas y comercios en la Argentina? Yo creo que fue una muy buena medida en cuanto la empresa dejaba de prestar su condición, que era dar trabajo, que las fábricas fueran
gerenciada por los trabajadores en la idea de poder sostener la fuente de trabajo. Pero la intervención estatal en esta fábrica no ayudó al desarrollo. Y entonces hoy tomar una fábrica prácticamente es vivir del subsidio. Y eso también hace que, si igual no vas a tener el subsidio, ¿para qué te vas a preocupar de aprender cómo se hace el gerenciamiento y toda esa historia? Y la otra es que vos tenés que tener una cooperativa que pueda articular, y la ayuda estatal es bastante perversa. Una de las condiciones que le ponían a cualquier empresa cooperativa que dependiera del subsidio del Estado era que no podía comercializar con empresas privadas. Eso está dentro de lo que es la cooperativa argentina trabaja y esa cosa que muchas veces no se conoce. Por lo tanto, no te podía desarrollar, solamente podía comercializar lo que vos producías con el Estado, con lo cual quedaba dependiente. Y esa experiencia me parece que fue frustrante. Yo no veo hoy perspectiva de que sean cooperativas autónomas que puedan desarrollarse a partir del gerenciamiento de una fábrica que se va. Al contrario, yo creo que la cultura dice que hoy está instalada en este lugar, es bueno agarrar el subsidio y seguir cobrando sin trabajar. Yo creo que tiene que haber un fuerte movimiento de las empresas y en ese sentido el Estado facilitando, bajando impuestos, qué sé yo, habría que empezar a pensar bien cómo se sale, pero para que sigan sosteniendo su posibilidad de construir trabajo, de construir riqueza. Sin dependencia del Estado en algún punto. Sí, absolutamente. El Estado pervierte cualquier relación. Ahora, para eso tenemos que también haber un cambio cultural. No se puede estar permanentemente en el conflicto. Lo que nosotros tuvimos en la cooperativa es un cambio muy importante después del 2001. Dijimos, el momento de más lucha fue cuando más perdimos los pobres. Por lo tanto, para poder salir teníamos que pensar distinto y empezamos a pensar distinto en el sentido de que para la salida es la integración social, es integrarse con el otro diferente, buscar la forma de empezar a construir juntos con las empresas. Toti, perdón que te interrumpa, pero no quiero cerrar la nota sin preguntarte por la toma de terrenos en Guernica. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? Porque una vez más se pide la postergación para que finalmente se realice el desalojo de las tierras. Mire, yo hoy cuando escuché que se postergaba el desalojo, digo, desde algún lugar se está queriendo que esa toma se consolide ahí, porque cuando más va pasando el tiempo, más difícil es cualquier desalojo. Y evidentemente en esto está metido algún sector de los sectores políticos que están gobernando, evidentemente quieren eso como solución. Yo estoy pensando mal, porque ya la verdad que estas ideas nobles muchas veces detrás de cada idea noble hay una cuestión perversa. Ahora, seguramente ¿cómo ves? Me gusta seguir en esa línea, pero te propongo pensar cómo ves el desalojo sin que haya violencia si las personas no se quieren ir. Bueno, cuando más pase el tiempo, más gente va a haber y más posibilidad de violencia hay. Eso hay que hacerlo rápido. Cuando se quiere desalojar una toma, se actúa rápidamente, inclusive preventivamente. Acá no hay ninguna posibilidad de una toma de terreno en el conurbano si no tiene complicidad de la política. Claro, y creo que acá está muy metida la política y es muy probable que le hayan ofrecido a esta gente antes de las elecciones que le iban a dar casa, qué sé yo, y después van a una toma. El tema es que van a pasar años hasta que se llegue con los servicios y que y la gente empiece a vivir mejor. La verdad que tener el terreno en estas condiciones es terrible, vivir ahí es terrible. Pero mucha gente no tiene otra posibilidad. Lo que son, la verdad que ahí hay de todo, delincuentes, organizaciones sociales con buena onda, qué sé yo, y políticos perversos que utilizan a los pobres para construcción de poder. Y eso es terrible, ¿eh? La verdad que la Argentina que no tenga la posibilidad de tener vivienda para todos es un país que hay que replantearse muchas cosas. Claro que sí. Gise. Sí, Toti, tenés a la gente tomando tierras, pobre, con necesidades más allá de todo esto que vos estás diciendo. Tenés a la gente protestando, los vecinos que se juntan en la calle protestando por la falta de seguridad. Tenés a la clase media tomando la calle pidiendo también por seguridad y justicia. ¿Crees que se puede venir algún tipo de crisis social o de estallido social hacia fin de año, que suele suceder en este país lamentablemente?
Yo veo que la crisis se va a ahondar, indudablemente. El tema de la ayuda social no se puede sostener sin inflación, es decir, el déficit se va a agudizar y eso va a traer inflación. Y la verdad que cada elemento que provoca la crisis se va ahondando. Lo que veo es que por el lado de los sectores más pobres están contenidos con los programas sociales y eso hace de que no haya una demanda violenta. El peligro mayor tiene que ver con las internas del poder, qué sé yo, esta toma de Guernica también para mí tiene que ver con alguna interna. En la provincia de Buenos Aires está el rojo vivo entre los sectores que están organizando los intendentes del conurbano y el gobernador por los recursos. ¿Quién va a manejar los recursos que vienen por seguridad? ¿Quién va a manejar los recursos que vienen de nación? Eso es lo que generalmente provocan estas crisis. En el otro sector de los sectores medios hay un problema muy serio en los barrios que están aledaños a donde están las tomas. Ahí es donde yo tengo mucho miedo de violencia, porque en algún momento la gente se harta y cualquier cosa que se dispare un tiro o haya un muerto y por ahí puede generar más violencia. En los sectores medios más consolidados como sector medio, yo creo que hay un aspecto muy importante que es esta idea de lo que Jorge Fernández Díaz llama un movimiento republicano popular, un movimiento republicano que no es elitista y que está movilizado defendiendo las instituciones. Yo ahí pongo toda la ficha de que la sociedad se pueda normalizar con ese contrapeso que tiene cualquier idea de avasallamiento en las instituciones que generen mucho más tensión en la Argentina. Esperemos que sea siempre de forma pacífica, Toti. ¿no? Sí, eso Esperemos que eso siempre sea de central. forma pacífica. Eso es central, no hay que ahondar la posibilidad de violencia, pero para eso hay que darle un encaminamiento y me parece que hasta ahora este movimiento que ha generado cosas importantes también en el 2012 con las movilizaciones, creo que ahí está la esperanza de seguir manteniendo la República y que el país empiece a pensar en el desarrollo. Toti, gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir hablando de la toma de tierras, de los datos de la pobreza y de cuáles son en algún punto los lugares como para ir pensando en una Argentina que salga de la crisis. Ya venimos. Controlar el